Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre contentísimo de estar aquí con ustedes en esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a continuar con un documento de el Concilio Vaticano II, del Concilio Ecuménico Vaticano II. Se trata de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza en lo que se refiere a la comunidad internacional y a la economía. Así que bueno, un tema por demás oportuno y actual. Quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Estamos aquí ya en su programa Concilios, contentísimos como siempre de que nos permita entrar a sus hogares. Pero antes que nada quisiera recordarles nuestras vías de comunicación, que son el correo concilios@mariavision.com para que nos podamos comunicar. También tenemos desde luego los teléfonos de María Visión, pero tenemos mi cuenta de Twitter, @filos1403, que aparece ahí. También por ahí nos podemos mandar mensajes, como siempre también hacer preguntas, comentarios, o bien mi cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Por ahí también, tanto en mensaje privado, podemos recibirlo e ir comentando todas las inquietudes que tengan sobre este programa del Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Se trata de un concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, de la Iglesia universal, y es el último concilio que se celebró. El último concilio no es del último de la historia, sino el último que se ha celebrado, y seguramente habrá otros concilios ecuménicos posteriores, pero este Concilio Ecuménico Vaticano II se celebró en los años 60 del siglo pasado y sacó una cantidad de documentos muy importantes, entre los que se encuentran 4 constituciones, y nos estamos refiriendo a esta Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, y el día de hoy centrados en el tema comunidad internacional y economía. Un tema por demás actual, aunque hay que recordar que el concilio se celebró en los años 60 del siglo pasado, y por lo mismo cuando dice la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, se refiere a aquella época, lo cual nosotros aquí vamos descubriendo, aunque ya el mismo documento lo decía, que hay que ver qué cosas están vigentes y qué cosas no están vigentes ya, porque algunas cosas son de validez perenne, como por ejemplo los principios morales, los principios fundamentales que vienen en este documento, los principios doctrinales, son perennes. ¿Qué quiere decir perennes? Pues que su validez es para cualquier época y latitud y para todos los hombres. Y otras cosas hay que ver ya qué es lo que ha pasado a más de 50 años del Concilio Vaticano II. Y en este caso, de la comunidad internacional y de la economía, nos damos cuenta de que ya el mundo estaba pues tratándose para esta segunda ya mitad del siglo XX de organizarse después de las guerras mundiales y después del Holocausto nazi y unas crisis muy fuertes que tuvo la humanidad en la primera mitad del siglo XX, y en esta organización, pues en el contexto también de lo que se llamó la Guerra Fría, se trata de empezar a vislumbrar una comunidad internacional, lo que ahora conocemos como la globalización o un nuevo orden mundial. Pero lamentablemente, aunque vemos en este documento que mira con cierto optimismo, como debe hacerlo la Iglesia, porque la Iglesia siempre debe ser optimista,
esperanzadora, pero también realista. Y ve con esperanzas estas inquietudes, ¿verdad?, de la humanidad para formar una comunidad internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la UNESCO y diferentes organismos intermedios, ONGs, que buscan aparentemente, con muy buena intención, un orden más justo, evitar la guerra, pero en realidad a un poco más de 50 años, nosotros vamos viendo que esto finalmente no fue así. Todas esas buenas intenciones se quedaron en intenciones, pero a 50 años nosotros vamos viendo que estos problemas que ya se presentaban y que este documento señala tan puntualmente, ahora son más radicales y más fuertes. Se ha acrecentado sobre todo el número de países y de personas pobres en situaciones de una desventaja terrible y la brecha entre ricos y pobres, entre desarrollados y lo que quisieron llamar en vías de desarrollo, pero que en realidad en 50 años nunca se desarrollaron, pues la brecha cada vez va siendo más grande, más dramática. Y es que desde el concepto de economía, desde ahí viene el problema en este contexto. La economía es reducida a una visión materialista en donde lo económico, y díganme si no, la mayoría de nosotros cuando pensamos en lo económico, ¿en qué pensamos? Exclusivamente en el dinero, en riquezas materiales. Pero no nos damos cuenta que la economía es una ciencia que se encarga de la distribución de todos los bienes, pero en función del bien común. De todos los bienes, ¿y cuáles son estos bienes? No solo los bienes materiales, las riquezas, el dinero, sino también los bienes espirituales. Incluso en teología conocemos una economía de la salvación, en donde hay que distribuir de manera justa todos los bienes de la iglesia y disponer todo lo necesario para que el hombre alcance su máxima perfección posible, tanto individual como socialmente. Y entonces vemos que el bien común es indispensable para lograr el bien de la persona, del individuo, puesto que el bien común es el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de un grupo social, pero conforme a su naturaleza. Por eso decimos el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de un grupo social. Y sin embargo, el concepto de economía bajo las perspectivas ideológicas, porque una cosa es filosofía y otra ideología. Mientras la filosofía pues es una ciencia que se basa en principios y con razonamientos y una metodología muy rigurosa para demostrar la verdad, la ideología es cualquier sistema de creencias sobre las que más o menos estructuradamente pues se desarrollan diferentes cuestiones, puede ser políticas, religiosas, etcétera. Pero, sin embargo, la filosofía es indispensable para esto y esto no se logró en el siglo XX, puesto que ya desde el siglo XVII, XVIII y XIX se desarrollaron ideologías materialistas sobre las que pues se estructuraron sistemas políticos y económicos que ya conocemos y que hemos venido hablando a lo largo de muchos programas, porque este documento se ha dedicado profundamente a tratar este tema de lo que es pues el sistema económico liberal o llamado derecha, que es las derechas son el capitalismo liberal o ahora neoliberal, el liberalismo, y de izquierda, marxistas, comunistas o socialistas. Dos caras, hemos dicho muchas veces, de la misma moneda que es el materialismo y que, pues desgraciadamente, han demostrado a 50 años del Concilio Vaticano II y a más de 100 años de haberse desarrollado y con sus consecuencias, las revoluciones y demás, pues su verdadero fracaso, porque el número de pobres y la pobreza que clama al cielo, gravísima, es inadmisible. Ya lo era en esta época del Concilio Vaticano II y ya lo señalaron claramente los padres conciliares, pero ahora es mucho más grande, como lo hemos venido también comentando, esta brecha. Y entonces aquí se ve cuáles son los motivos y también
en esta parte del documento, que es a partir del número 84, el 84, 85 y 86 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza. Los que tengan su documento pueden sacarlo, pueden ir consultando lo que vamos diciendo y entonces ustedes ver, ¿verdad?, cómo en esta parte del documento se habla, ¿verdad?, de esta buena intención de la comunidad internacional y de todos estos organismos internacionales, pero que en realidad al final fue un fracaso porque se estructuraron sobre estos sistemas ideológicos materialistas que lo único que hicieron fue enriquecer a unos por intereses mezquinos, imponer sus ideologías que van contra contra los valores fundamentales del ser humano. Ya no hablemos ni siquiera de los religiosos, sino de los valores naturales, de la naturaleza, como son el derecho a la vida, el derecho a la verdad, el derecho a una educación, el derecho a la propiedad privada. Tantos derechos salieron volando y encontramos ahorita marginación, encontramos pobreza, unos cuantos que gozan de desarrollos tecnológicos muy avanzados y la gran mayoría del mundo no tiene a veces ni para comer. Todo esto lo vamos a ir viendo, vamos a ver cuáles son las causales que pone el Concilio Vaticano II, cuáles son los principios que pone para superar esto y cómo parece que la comunidad internacional se empeñó, sobre todo los países que llevan pues el poder del mundo, parece que se han empeñado en seguir exactamente lo opuesto que propone el Concilio Vaticano II. Pero vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí con ustedes y recibiendo sus comentarios. Le quiero mandar un saludo a María Teresa Cervantes, a Mauricio Tamés, también a Gerardo Segovia, que nos dice aquí Venezuela, Cuba, África. ¿Qué clase de economía? El sureste asiático, mucha economía igual que China, sin derechos, saludos. También tenemos aquí, recibiendo por el Facebook, le mando un saludo muy, muy afectuoso a Lupe Curiel, al diácono Pedro Plasencia y a Luis Aldrubal, que nos están viendo también en diferentes países, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Centroamérica, en el Caribe, también en Estados Unidos. Siempre recibimos comentarios de Estados Unidos. Estamos en este documento tan importante del Concilio Vaticano II y hablando de la comunidad internacional y de la economía. Estos intentos aparentes que había hace más de 50 años por organizar aparentemente el mundo, por un nuevo orden mundial, pero es en realidad el viejo desorden del mundo que viene del pecado original, del egoísmo, del poder, no solo individual, sino de naciones enteras que se han enriquecido, empobreciendo y esclavizando a la gran mayoría de los países del mundo, explotando sus recursos naturales con mano de obra muy barata. Veamos el caso de China y de toda América Latina y África, y lamentablemente estos países pues consumiendo los mismos productos que ellos hacen con su mano de obra barato a precios inalcanzables en ocasiones para una vida digna. Y aquí también en este documento se ve cómo lo que es la Organización Mundial debía considerar tratados internacionales que evitaran o abatieran las desigualdades tan grandes y tan injustas que hay entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Pero ahora que hemos vivido nosotros después de 50 años durante nuestra vida los resultados de estos tratados internacionales, pues vemos lo injustos que han sido estos tratados, que en muchas ocasiones en la desventaja para competir con productos de países que tienen grandes recursos, pues estas empresas, por ejemplo, empresas mexicanas, empresas latinoamericanas, caribeñas,
o africanas o chinas, pues no pueden competir con estas empresas transnacionales tan grandes y entonces quedan desplazadas y grandes monopolios internacionales se han adueñado prácticamente de todo lo que es el comercio, de todo lo que es la economía, creando además dependencias muy graves, cosa que ya el concilio decía que no debían crearse dependencias, sino que debía haber soberanía. Pero no existe más soberanía que la de los más poderosos, que son los que determinan incluso el precio en lo que se venden petróleos, recursos naturales y todo lo demás, porque aquí no tenemos. Conozco tiendas, grandes cadenas internacionales, que si llega, por ejemplo, la calabaza o cualquier verdura un poco más cara porque hubo problemas con no se la compran y la tienen que tirar a la basura porque no se la compran. Y entonces, ¿qué pasa con los campesinos? Se quedan muertos de hambre o tienen que dar en el precio en que estas personas o estas industrias determinan que tiene que ser el precio para ellos conveniente. Pero para nosotros ir viendo bien punto por punto directamente del documento conciliar, hemos preparado aquí en María Visión, como siempre con mucho cariño, este material del cual yo les pido pongan mucha atención. Vamos al material. El capítulo 5 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, en su sección segunda, se refiere a la necesidad de edificar la comunidad internacional y en el número 84 trata el tema de la comunidad de las naciones y las instituciones internacionales con las siguientes palabras textuales. Dados los lazos tan estrechos y crecientes de mutua dependencia que hoy se dan entre todos los ciudadanos y entre todos los pueblos de la tierra, la búsqueda y la realización del bien común universal exigen que la comunidad de las naciones se dé a sí misma un ordenamiento que responda a sus obligaciones actuales, teniendo particularmente en cuenta las numerosas regiones que se encuentran aún hoy en estado de miseria inadmisible. Para lograr estos fines, las instituciones de la comunidad internacional deben, cada una por su parte, proveer a las diversas necesidades de los hombres, tanto en el campo de la vida social, alimentación, higiene, educación, trabajo, como en múltiples circunstancias particulares que surgen acá y allá. Por ejemplo, la necesidad general que las naciones en vías de desarrollo sienten de fomentar el progreso, de remediar la triste situación de los refugiados y de los emigrantes y sus familias. Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes son beneméritas del género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos internacionales de toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas de hoy, señaladamente para promover el progreso en todas partes y evitar cualquier forma de guerra. En todos estos campos, la Iglesia se goza del espíritu de auténtica fraternidad que actualmente florece entre los cristianos y los no cristianos y que se esfuerza por intensificar continuamente los intentos de prestar ayuda para suprimir ingentes calamidades. Y el número 85 aborda el tema de la cooperación internacional en el orden económico, afirmando textualmente que la actual unión del género humano exige que se establezca también una mayor cooperación internacional en el orden económico. Pues la realidad es que, aunque la mayor parte de los pueblos ha alcanzado la independencia, distan mucho de verse libres de las excesivas desigualdades y de toda suerte de inadmisibles dependencias,
así como de alejar de sí el peligro de las dificultades internas. El progreso de un país depende de los medios humanos y financieros de que dispone. Los ciudadanos deben prepararse, por medio de la educación y de la formación profesional, al ejercicio de las diversas funciones de la vida económica y social. Para esto se requiere la colaboración de expertos extranjeros que en su actuación se comporten no como dominadores, sino como auxiliares cooperadores. La ayuda material a los países en vías de desarrollo no podrá prestarse si no se operan profundos cambios en las estructuras actuales del comercio mundial. Los países desarrollados deberán prestar otros tipos de ayuda en forma de donativos, préstamos o inversión de capitales, todo lo cual ha de hacerse con generosidad y sin ambición por parte del que ayuda y con absoluta honradez por parte del que recibe tal ayuda. Para establecer un auténtico orden económico universal, hay que acabar con las pretensiones del lucro excesivo, las ambiciones nacionalistas, el afán de dominación política, las preocupaciones militaristas y los manejos para difundir e imponer las ideologías. Son de desear que los expertos sepan encontrar en ellos los principios básicos comunes de un sano comercio mundial. Ello será fácil si todos y cada uno deponen sus prejuicios particulares y se muestran dispuestos a un diálogo sincero. Ya ven ustedes qué claro es este documento. Aquí también quiero mandarle un saludo a Erika Berlanga de Roque y a la comunidad del Sagrado Corazón, a la parroquia del Sagrado Corazón en Reynosa. También quiero mandarle un saludo afectuoso a Felipe de Jesús Rosales, que también nos está viendo junto con Lupe Curiel. Un saludo afectuoso a todos ustedes. Y ven ustedes cómo el documento es clarísimo y cómo pareciera que nos hemos empeñado en este desorden mundial, el orden aparente, este nuevo orden mundial, pues viene fomentando exactamente todo lo contrario a estos principios, a terminar con la ambición, con los nacionalismos, con la imposición de ideologías, pues parece que los países más poderosos han querido imponer sus ideologías a todos, sus principios a veces tan dañinos como son promoción de abortos, disoluciones familiares, atentados contra los derechos humanos, contra la misma célula social que es la familia, bueno, contra toda clase de valores realmente fundamentales y derechos fundamentales del ser humano. Y por lo mismo, bueno, además con un intento, con un deseo nacionalista, con una ambición desmedida, pues no han proporcionado la ayuda que deben proporcionar a los países en vías de desarrollo, y los países en vías de desarrollo tampoco han sido honestos en sus autoridades, que muchas veces están incluso ya vendidas a los intereses internacionales para poder sacar a todos estos países de este rezago. No sé si se dieron ustedes cuenta cómo viene que la educación, la formación profesional, el trabajo, eso es lo que hace que un país pueda salir adelante. Pero si la educación ya viene ideologizada, ya viene manipulada en función de estos intereses, si las mismas universidades de países en vías de desarrollo van en función de mandar a sus estudiantes o de hacer colaboraciones con instituciones que a veces se los llevan becados al extranjero para regresarlos a los países como agentes al servicio de estos intereses, para promover pues todo lo necesario para que se hagan ricos y cada vez los pobres más pobres. Por eso ahora claman al cielo ya estas diferencias que ya eran grandes en esta época y que ahora son verdaderamente, como lo dice el documento, inadmisibles. Pero no se vayan, vamos a un corte, regresamos con más.
disfrutando estos números, estos parágrafos. Acuérdense que los documentos de la Iglesia Católica vienen en parágrafos, igual que otros documentos de filosofía y teología. Una cosa es un párrafo y otra cosa es un parágrafo, que es un conjunto de párrafos, y que como estos se publican en todos los idiomas del mundo, pues no podemos decir en la página tal, porque son diferentes ediciones, diferentes editoriales, y entonces tenemos los parágrafos, que son unos numeritos que van teniendo el documento al lado izquierdo en cada conjunto de párrafos que se refiere a una idea fundamental. Y ahorita estamos en esta Constitución en el número 84, y en este número 84 va indicando algunos principios básicos para un desarrollo justo, cómo debe ser la comunidad internacional, cómo debe ser la economía para que se distribuya la riqueza, el desarrollo adecuadamente. Y entonces se refiere, pues por una parte, a los países en vías de desarrollo, en donde siempre tienen que buscar, para que haya realmente desarrollo, la promoción y el perfeccionamiento de la persona humana, no solo en sus dimensiones materiales, sino también espirituales, porque el hombre es una unidad corpóreo-espiritual y todo lo material se ordena a lo espiritual. Así como los bienes exteriores se ordenan a los bienes del cuerpo, los bienes del cuerpo se ordenan a los bienes del alma, del espíritu, de la inteligencia sobre todo, y de la voluntad. Pero esto lo desconoce desde luego este nuevo desorden mundial, llamado como orden mundial, que es completamente materialista. En lo que se refiere también a los países en vías de desarrollo, pues deben comprender que mediante el trabajo y el perfeccionamiento de la persona, también en el ámbito profesional, es como se logra el desarrollo, y con la utilización adecuada de sus tradiciones, de sus recursos naturales, ver cuál es la vocación natural de cada región. ¿Qué es la vocación natural de una región? La vocación natural de una región es, por ejemplo, si aquí hay costa y hay peces, pues hay que cultivar a lo mejor esos peces para poder vivir. Pero para eso hay que hacer investigación, ver cuál es el ciclo reproductivo de los peces. No suceda como ha sucedido aquí en comunidades en este país y en otros países también pobres, que se ponen a explotar peces o a explotar, talar árboles, y sin saber cuáles son los procesos de recuperación de estos recursos naturales tan valiosos, hasta que se extinguen los peces, y después acabados los peces, pues se acabó la fuente de vida, y entonces viene el empobrecimiento y la miseria. Por eso tiene que haber una profundización, una investigación. Toda práctica se sustenta en una teoría, y por eso la mejor práctica es una buena teoría. Actuar, esa gente muy activa, pero que no quiere pensar antes de actuar, o esos países o esas naciones que actúan así, pues se encaminan siempre a la ruina. Entonces, aquí el documento pues lo dice de alguna manera cuando dice que hay que prepararse, ¿verdad?, profesionalmente, y que el trabajo, las tradiciones, la vocación natural de los pueblos, de las regiones, son lo que nos puede ayudar, y además la utilización de las ayudas internacionales de una manera honesta y responsable. Luego se refiere también pues a los países desarrollados económicamente, porque a veces están espiritualmente muy subdesarrollados estos países, y les dice que tienen la gravísima obligación de ayudar a que se eliminen esas enormísimas desigualdades que hay entre desarrollados y subdesarrollados, entre ricos y pobres. Pero no solamente con ayudas económicas, dándoles dinero, sino proporcionando la infraestructura, la investigación necesaria y las ayudas verdaderamente eficaces para que estos países puedan alcanzar una auténtica soberanía, un auténtico desarrollo, una producción. Pero todo esto vemos que tampoco lo han hecho ni los países subdesarrollados, ni los países más ricos y más poderosos tampoco. Luego se refiere a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, que deben realizar también la investigación necesaria, pero además debe haber cambios de mentalidad, reestructuraciones psicológicas incluso, porque hay mentalidades de países desarrollados en donde piensan
que los ricos son los que Dios eligió para salvarse, como por ejemplo sucede en el calvinismo, y que los pobres es signo de condenación, y entonces si eres pobre es que Dios te escogió para condenarte, como dicen los calvinistas, y si eres rico es que te puedes salvar. Y entonces a los pobres, que son los condenados, pues hay que marginarlos o ver cómo los exterminamos porque son los condenados. Imagínense con esas ideologías, con esa forma de pensar, cómo pueden desarrollarse naciones y potencias mundiales con esa mentalidad y pues por lo mismo pues pasando y atropellando los derechos y cualquier expectativa de desarrollo de los más pobres. Pero para esto también tenemos otro material en donde viene todo esto muy explicado y muy claro. Ponga mucha atención. El número 86 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, presenta algunas normas oportunas para la cooperación internacional en el orden económico en los siguientes incisos. Inciso A. Los pueblos que están en vías de desarrollo entienden bien que han de buscar expresa y firmemente como fin propio del progreso, la plena perfección humana de sus ciudadanos. Tengan presente que el progreso surge y se acrecienta principalmente por medio del trabajo y la preparación de los propios pueblos, progreso que debe ser impulsado no solo con las ayudas exteriores, sino ante todo con el desenvolvimiento de las propias fuerzas y el cultivo de las dotes y tradiciones propias. En esta tarea deben sobresalir quienes ejercen mayor influjo sobre sus conciudadanos. Inciso B. Por su parte, los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo a cumplir los postulados anteriores, por lo cual han de someterse a las reformas psicológicas y materiales que se requieren para crear esta cooperación internacional. Busquen así, con sumo cuidado, en las relaciones comerciales con los países más débiles y pobres, el bien de estos últimos, porque tales pueblos necesitan para su propia sustentación los beneficios que logran con la venta de sus mercancías. Inciso C. Es deber de la comunidad internacional regular y estimular el desarrollo, de forma que los bienes a este fin destinados sean invertidos con la mayor eficacia y equidad. Pertenece también a dicha comunidad, salvado el principio de la acción subsidiaria, ordenar las relaciones económicas en todo el mundo para que se ajusten a justicia. Fúndense instituciones capaces de promover y de ordenar el comercio internacional, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de compensar los desequilibrios que proceden de la excesiva desigualdad de poder entre las naciones. Esta ordenación, unida a otras ayudas de tipo técnico, cultural o monetario, debe ofrecer los recursos necesarios a los países que caminan hacia el progreso, de manera que puedan lograr convenientemente el desarrollo de su propia economía. Inciso D. En muchas ocasiones, urge la necesidad de revisar las estructuras económicas y sociales, pero hay que prevenirse frente a soluciones técnicas poco ponderadas y sobre todo aquellas que ofrecen al hombre ventajas materiales, pero se oponen a la naturaleza y al perfeccionamiento espiritual del hombre. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cualquier parcela de la familia humana, tanto en sí misma como en sus mejores tradiciones,
lleva consigo algo del tesoro espiritual confiado por Dios a la humanidad, aunque muchos desconozcan su origen. Ya ven qué claro es el documento. Quiero mandarle un saludo a Blanca Esther García y también a María Luisa Torres Guerrero, a Edgar Alejandré, a la comunidad de Ciudad Guzmán. Un saludo muy afectuoso a Ciudad Guzmán, que no he podido ir a visitarlos, pero espero poder en un futuro. Un saludo también a el padre Ender Artigas, que nos ve en Venezuela. También a la comunidad de la Divina Misericordia en España, en Madrid. Pues un saludo muy afectuoso. Ya ven qué importante es todo esto, todos estos principios que si no llevamos a cabo, no vamos a salir de este subdesarrollo, de estas brechas tan grandes que hay entre ricos y pobres. Y aquí vamos a tratar también este tema, si escucharon la palabra subsidiariedad, vamos a entrar aquí a ver en qué consisten estos dos importantes principios de la doctrina social cristiana y del derecho natural, que son el de solidaridad y el de subsidiariedad. Pero vamos a un corte y regresamos en un momento con estos principios. Estamos aquí, les mando un saludo a César Ramírez, a Julio César Ramírez, Adriana Ramírez, Alejandra García Lemus y a Julio César Castillo, que dice que nos están viendo en familia. En sintonía, dice Alejandra García Lemus, con el programa. Felicidades, dice Adriana Ramírez, y también un saludo para Julio César. Pues estamos hablando de este documento del Concilio Vaticano II y de dos principios que tienen relación con esto que está expresando o manifestando muy claramente, que es el principio de solidaridad y de subsidiariedad. Hay que ver que estos países desarrollados y todo, bueno, pues tienen líderes y organismos muy internacionales ya muy elaborados que van en función de estas fallas o de estas faltas a los principios fundamentales que aquí en el documento vienen muy claro, como son la ambición desmedida, el deseo de dominio, la guerra, todas estas desórdenes, ¿verdad?, de estas personas. Pero dentro de estos países, algunos incluso tenemos, muchos de nosotros, familiares o amigos que viven en estas potencias mundiales y que son gente buena y que son gente que, por eso es importante que escuche esto, para que estas personas hagan conciencia y vean que pues realmente su mundito en donde todo viene muy bien porque viven en la opulencia, porque pueden estar estrenando constantemente toda clase de aparatos eléctricos, computadoras, automóviles, utilizar transportes como trenes muy rápidos, aviones, barcos y demás, pues no es la vida real de la mayoría de los habitantes de este mundo, en donde hay extensiones grandísimas donde la gente vive prácticamente en muladares, en charcos, donde la más absurda enfermedad o infección estomacal mata a muchísimas personas porque no tienen los recursos ni la infraestructura, ni siquiera los medicamentos. Entonces, estas personas deben también un poquito hacer conciencia para que los gobiernos, hacer presión a sus gobiernos a que se vayan moviendo hacia una acción que respete estos principios, que son el de solidaridad. Recordemos, yo quiero poner este principio de solidaridad que se funda en su sentido más profundo en la caridad cristiana, es decir, en el amor a Dios y al prójimo, a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ama, a la famosa fraternidad o filantropía, que es de corte liberal, y que realmente es un paliativo nada más, es decir, como darnos un mejoralito o una aspirina o una enfermedad, una medicina para quitar el dolor, pero que no quita la enfermedad, porque en realidad la filantropía, un amor sin Dios, que prescinde de Dios, no puede ser verdadero amor. Por eso la solidaridad fundada en la caridad es el único amor que puede realmente
lograr eficazmente un desarrollo social en aras del bien común. Y la subsidiariedad, que es el otro principio, y que es que cada uno haga lo que le corresponde según sus aptitudes, su preparación natural. Toda la distribución del trabajo y de la economía debe ser subsidiaria, es decir, que no haga también una persona o un país mayor lo que puede hacer uno menor. Si absorbe todo el trabajo una persona, entonces le quita la oportunidad a otros de hacer, de desarrollarse en lo que pueden hacer y deja al mismo tiempo de hacer para lo que está capacitado. Estos dos principios de solidaridad y de subsidiariedad son muy importantes y sobrepasan por mucho esto de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad. Una libertad que es libertinaje, porque una libertad sin principios, sin ley, con leyes hechas por consenso, llenas de problemas, ¿verdad? Porque a veces están hechas para lucrar con ellas. Una igualdad que es un igualitarismo en donde no se ven las diferencias individuales, personales, y como les decía, una fraternidad sin Dios, pues ¿qué clase de fraternidad es? Como lo hemos dicho ya muchas veces, no pasa de ser una camaradería y que no logra realmente lo que logra la solidaridad, la acción solidaria que debe haber en la comunidad internacional para lograr una correcta distribución de los bienes y un auténtico desarrollo de los países que se encuentran en menor desventaja, sobre todo de los más pobres. Hay que luchar para que se acabe esa miseria y esa pobreza que clama al cielo. Por eso hay unos pecados en la Iglesia Católica que son los que claman al cielo, y claman al cielo porque su dimensión es justamente la dimensión social. Pero como siempre, el programa, el tiempo vuela, pero les invito a que continúen con la programación de María Visión y a que vuelvan con nosotros en el próximo programa de Concilios. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.